Daniel Cuevas González, puras noticias negativas. Parece que tienen línea. Ni un comentario de la gran intervención de nuestro gran presidente AMLO en la ONU, que hasta los regañó. A ver, Daniel, gran presidente, le doy la razón. Gran intervención, ¿por qué? Que A ver, aquí está un resumen. hay muchas opiniones sobre lo que dijo. Claro, se puede ver desde muchos ángulos. Trataron con cortesía, porque no se fue otra cosa. Y hubo gente que fue muy amable con él, algunos de los países que participaron. Pero la cuestión es que no aportó nada. Mario, la primera pregunta. Está diciendo Rusia y otros que qué tiene que ver la corrupción en el plano de la seguridad en ese foro, que por qué fue a hablar ahí cuando el tema es otro ahí, es seguridad, y pudo haber hecho esa misma locución en Italia frente a 119 países. Que se equivocó de foro, vamos. Ese no es el foro para hablar de la corrupción, que es un problema mexicano. No. ¿Por qué no es el foro? Porque es el Consejo de Seguridad. Ayer se estaba instalando, o más bien cambiaba la dirección o la presidencia del Consejo de Seguridad, que es uno de los 5 áreas, digamos, que tiene Naciones Unidas. Donde debió el presidente hablar de esto era en la Asamblea General, que generalmente es en octubre, pues el 24, que es cuando se conmemora la creación de Naciones Unidas. Pero evidentemente, independientemente de que se suban fuera de lugar, a ver, para los que esperaban que, es que el presidente va a ir a hacer ridículo, no lo hizo. Creo que su discurso, aunque no era el lugar adecuado, es un discurso muy al estilo del presidente. Hablar ya lo trasladó al ámbito internacional. Primero los pobres del mundo, la lucha anticorrupción, y el asunto insiste en que los ricos tendrían que dar más a los pobres. Es muy bonito y suena maravilloso y todos querríamos que la riqueza mundial se estableciera, pero nuevamente, al menos como yo lo he dicho, el discurso vende muy bien, pero no va a haber una aplicación práctica ni nada va a pasar. Y no es el primer presidente que habla de la pobreza. A Echeverría le aceptaron su carta de derechos y deberes económicos de los estados, que era una gran cruzada para que el tercer mundo, en ese entonces se llamaba así a los países en subdesarrollo, estamos hablando del 72-73, salieran de la pobreza, salieran del subdesarrollo. Y ahí sí, esa carta, la carta Echeverría, ¿cómo se llama?, la aprobó las Naciones Unidas. Ayer simplemente el presidente colocó su posición, la misma que ha vendido en México, no más que en las Naciones Unidas, pero ni se firmó nada, ni a partir de ahora el mundo será más armonioso y todos nos besaremos en las calles y nos abrazaremos y comeremos flores y recitaremos poemas. Eso no va a pasar. A ver, no vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. Fue a hablar a este organismo cuando aquí los grupos de autodefensa se multiplican, cuando aquí los cárteles toman más fuerza y se están volviendo internacionales. Son ya un problema de seguridad internacional los cárteles mexicanos. De eso no se hizo mención. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos. Eso tampoco es cierto. Yo creo que sobre todo a finales del siglo XIX la acumulación de la riqueza fue espantosa. Es decir, se establecen los primeros trusts, que así se llamaba a los monopolios industriales. Curiosamente, quien acaba con los trusts industriales es Teddy Roosevelt, que obliga a las grandes entidades industriales de Estados Unidos
a fraccionarse. Es una medida revolucionaria y que permite que por primera vez la producción industrial quede al alcance de la población, porque se crea la competencia. Pero claro, aquí se vino a proponer la creación de un fondo. Fue López Obrador lo que propuso, de un fondo similar al que tenemos en México para subsidiar a los más pobres. O sea, que en el mundo se establezca un sistema de pensiones y de dádivas sistemáticas y becas para los más pobres. Eso es lo que fundamentalmente lo que propuso. Ahora, no creo que esto se dirija a los problemas fundamentales de la pobreza, que tienen que ver mucho con, en este momento en el mundo, con el deterioro del clima. ¿Por qué hay una pobreza increíble en África? Pues no es por la corrupción, es por el que no llueve en años, en zonas que están al sur del desierto del Sahara. Y eso es un problema tecnológico que debe abordarse primero, pues, limitando la emisión a la atmósfera de gases invernadero, y segundo, revirtiendo la desertificación, que se puede lograr, eso sí, extrayendo agua del subsuelo en el Sahara. Pero ahí no es problema de corrupción, es un problema de injusticia, de agresión, de colonialismo, pero eso no es corrupción. Corrupción es un problema de México y lo tenemos todos los días. Es lo que impide que en este gobierno se pueda iniciar un programa de desarrollo tecnológico y científico. ¿Por qué? Porque para combatir la pobreza se destinan recursos que deberían ser dedicados al desarrollo.